Hoy voy a hacer una propuesta. Seguro que habéis oído hablar del programa Erasmus, ese programa de intercambio de estudiantes. Una gran nación. Gracias a él, los estudiantes españoles que se lo pueden permitir pueden hacer un curso en otros países del mismo modo que nuestro país recibe a estudiantes de otros lugares de Europa. Pues yo propongo establecer un programa Erasmus de intercambio de políticos y funcionarios entre España y Venezuela. Como primera medida propongo enviar a Cristina Cifuentes de Erasmus a ejercer de delegada del gobierno en Caracas y que se lleve con ella a todos los antidisturbios de la primera unidad. Si aquí ha llamado terroristas y nazis a los de la plataforma de afectados por la hipoteca por participar en los scratches, ¿qué no hará con aquellos que han asesinado a 7 ciudadanos y han atacado hospitales y sedes del Partido Socialista en Caracas? ¿Cómo no imaginarse además a los antidisturbios lanzando pelotas de goma contra los partidarios de Capriles? En fin, yo creo que sería una gran propuesta. ¡Viva el Erasmus! Adelante, vídeo. ¿Qué opina de la gente que critica a Chávez por haber elegido a su sucesor a dedo cuando nuestro jefe de Estado está elegido a dedo? El sucesor de Chávez no ha sido elegido a dedo, fue elegido en las urnas democráticamente y espero que hoy sea nuevamente reelegido y sea nombrado presidente de Venezuela. Maduro efectivamente ha sido elegido a dedo y además si el pueblo venezolano no tiene la suficiente madurez como para elegir a otro, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Y nosotros entonces, Juan Carlos, cómo fue elegido? Juan Carlos no es un político. Bueno, es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado y su papel es representativo nada más. Y fue elegido por Franco. A dedo. Por Franco, a dedo, sí. ¿Y sí? ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¿Qué opinión le merece ese momentazo que salió en todas las teles del rey mandando callar a...? Pues yo no creo en el pajarito que se le ha parecido a... Hay gente que critica que Maduro ha sido elegido a dedo por Chávez. ¿Qué opina de eso? Hombre, claro que está elegido a dedo, ¿cómo no? Pero nuestro rey también. Bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. En fin, tremendo Gorka tomando el pulso de la calle. Hoy hablamos de Venezuela y de su oposición, para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, recién llegado de Caracas, Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política en la Complutense, uno de los habituales de este programa. Bienvenido, Juan Carlos. En 30 segundos, como mucho, ¿cuál sería el titular de las últimas horas en Venezuela? La derecha considera que el poder le pertenece y cuando electoralmente es derrotada recurre a cualquier otro método para reconquistar ese espacio que considera le pertenece por posición. Chávez vino a romper esa maldición latinoamericana y Maduro la ha continuado, pero para ellos les da lo mismo. Es decir, que cuando piensan que, te digo, que los palacios de gobierno, en este caso el Palacio de Miraflores, es una herencia de 200 años de poder de las oligarquías, una palabra que parece vieja pero que es obligatoria en Venezuela, bueno, pues encontramos con que les sale otra vez, ya no el fascismo social, sino directamente el fascismo. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos acompaña también Fernando Díaz Villanueva, director de negocios.com del Grupo Intereconomía, otro de los habituales de La Tuerca y Forapache. Bienvenido al programa. Tus 30 segundos para titular lo que ocurre en Venezuela. Mucho menos, ¿eh? Es decir, yo, esto, si tuviera que llevarlo a portada, sería la inevitable consecuencia de un país devastado. Y sacaría una foto de agresiones de caprilistas a chavistas y de agresiones de chavistas a caprilistas, porque allí está habiendo palos de los dos lados. Gracias, gracias, Fernando. Ahora empezamos con el debate. Juan Carlos, nos acompaña también Tania Sánchez Melero, diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Bienvenido una vez más a La Tuerca, 30 segundos. Gracias. Yo, sumando los dos titulares, diría que el poder, cuando no consigue ganar en la democracia, enfrenta al pueblo y le dan igual los muertos que queden por el camino para mantenerse. Gracias, Tania. Nos acompaña también Rubén Herrero de Castro, analista político, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tus 30 segundos. Encantado. Bueno, pues menudo susto
se han llevado los chavistas, que creían que Venezuela ya estaba ganado y conquistado para la causa, y se les han torcido las cosas. Muchísimas gracias, Rubén. Tenemos también a Jacobo Rivero, corresponsal internacional de Telesur. Gracias por volver a la tuerca. 30 segundos. Gracias a vosotros. Yo creo que mi titular sería: el candidato Capriles agita tensiones golpistas de manera irresponsable que generan violencia contra el chavismo y que se traiciona desde el minuto 1, además, a su propia palabra durante la campaña en la que hablaba de recuperar algunos elementos de los procesos anteriores a estas elecciones. Gracias, Jacobo. Y por último cierra la mesa, estrenándose en la tuerca, David Álvaro García, politólogo y miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Bienvenido a la tuerca. Tu titular. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que el titular que hay que sacar es que estamos ante un escenario que quizás no era esperado por algunos, en el que ha habido una diferencia de escasamente 200.000 votos, cuando se ganaba elecciones por 10, 20, hasta 30 puntos de diferencia, y este escenario ha dado lugar a una sociedad muy polarizada. Bueno, ya tenemos, creo que, suficientes elementos para debatir. Sí, lo que habéis dicho los tres creo que va en la buena dirección. La izquierda necesita ganar con 10, 20 o 30 puntos para que la derecha respete el resultado. Mientras que la izquierda basta con que se gane con un voto para que nosotros reconozcamos cualquier resultado, lo cual demuestra una vez más que la derecha va a las elecciones solamente cuando tiene garantizado el resultado, y cuando no, pues busca cualquier tipo de excusa para denegarlo. Lo hemos visto en España, en Francia y por supuesto es la constante en América Latina. Intentar equiparar la violencia, como dice Fernando Díaz, es cuando menos insultante, porque van 8 muertos y los 8 son del chavismo y han sido asesinados simplemente por haber celebrado la victoria de su candidato. Por tanto, intentar equiparar el asesinato de 8 personas con no sé qué tipo de confrontación que tú planteas, creo que es cuando menos deshonrar la memoria de las víctimas. Y por último, decir que se han torcido las cosas. Es cierto que para todos los sectores no se evaluó bien el resultado. Una vez más, las encuestas han demostrado que no han sabido medir lo que estaba ocurriendo. Y se equivocó, por supuesto, el chavismo, pero se equivocó también Capriles, hasta el punto de que en ese desencuentro con su propio conocimiento, cuando de pronto ven que se han acercado más de lo que imaginaban, se consideran con derecho a decir: ah, como nos hemos acercado, nos pertenece el poder. Y una vez más, el mismo tipo que en el 2002 desconoció la Constitución, el mismo tipo que en 2002, junto con Leopoldo López, junto con Julio Borges, junto con la gente a la cual se le perdonó y se le permitió seguir jugando a la democracia, han vuelto otra vez a morder la mano que les alimenta democráticamente, porque en el fondo son unos fascistas, y han demostrado que lo que han hecho durante la campaña, de decir que iban a continuar la labor de Chávez, decir que eran más chavistas que Chávez, que iban a nacionalizar a los médicos cubanos, que iban a respetar todas las conquistas de estos 14 años, y lo que han hecho en el primer momento ha sido asaltar los centros de diagnóstico integral, es decir, los ambulatorios, disparar contra la gente e intentar, tumbar otra vez la democracia. Y cuidado, lo han intentado tumbar como en 2002 con el apoyo de los Estados Unidos y con el apoyo del gobierno del Partido Popular, lo cual es una vergüenza. Yo, que estaba allí, me muero de vergüenza como español que mi gobierno de repente haya hecho de alguna manera su parte en el desencuentro entre los venezolanos que hemos visto ayer, antes de ayer, por esa torpeza de Margallo de decir: ah, bueno, habrá que ver, cuando el resto de los países latinoamericanos estaban reconociendo el resultado, cuando el 100% de la observación internacional estaba diciendo que las elecciones eran limpias, y Margallo, un irresponsable y políticamente de una necedad espectacular, va y dice públicamente que bueno, habrá que ver, y está pidiendo el conteo de los votos, cuando eso es una cosa imposible según la Constitución venezolana. Sí, empiezo por el final. Hablaba de Margallo y es cierto que esas declaraciones existen, pero no es menos cierto que en el momento en el que la oposición, tras los resultados electorales, solicita un conteo de votos, es el propio Maduro en el que el balcón presidencial acepta ese conteo de votos. Él dice, y está grabado, que acepta que se cuenten los votos y da directriz al CNE para que proceda a ese conteo de votos. En ese contexto se producen las declaraciones de Margallo. Posteriormente se desdice y en otro acto considera que no hay necesidad de contar los votos. Esto por un lado, pero volviendo a lo que estaba diciendo, yo que quede claro que condeno absolutamente toda la violencia que se está produciendo en Venezuela. No podemos dejar a la ligera 8 asesinados en Venezuela, pero no es menos cierto
que ha habido violencia por todos los lados, porque escuchándote, Juan Carlos, parece que no ha pasado nada, que son solo los de siempre. El jefe de campaña. Voy más allá, el jefe de campaña sí, ha sido asesinado. Y en la anterior campaña 3 muertos del lado de Capriles. Yo estuve en Venezuela en las elecciones de octubre de 2011, y justo cuando yo llegaba fueron asesinados en el fin de campaña tres opositores. Hubo detenidos y lo que cuentan los testigos es que fue gente del gobierno de Chávez. No lo sé, es lo que cuentan los testigos, pero es cierto que está habiendo violencia, que hay que parar esa violencia, como ha pedido Capriles. Capriles ha dicho públicamente que condena la violencia y que llama a sus seguidores a que no paren una marcha. Se han quemado para pedir un recuento de votos. Se han quemado sedes de Primero Justicia. Se ha agredido a seguidores de Capriles. De todas formas, David, tú que has estado en las elecciones a ti te han parecido limpias. Es la pregunta que me hacía todo el mundo al llegar a España. La gente me decía, ¿hay fraude o no hay fraude? Porque aquí lo que se oye es que por algunos dicen que hay fraude. Lo que se oye no, lo que han dicho los observadores. Sí, no, pero quiero decir, aquí, cuando yo hablaba con mis amigos, la gente me preguntaba, ¿hay fraude o no lo hay? Yo lo que le digo a todo el mundo es, yo con mis ojos, fraude electoral, en el momento no he visto. Lo que sí que he visto son determinadas acciones que constituyen una violación de la jornada electoral, o, por ejemplo, antes de llegar aquí, tuiteaba con un compañero que ha visto que venía y me decía, no, es que eso es la derecha mediática. Bueno, pues yo le he enseñado un vídeo que grabé yo con mi propio móvil, que lo subí a YouTube para que la gente lo viese, en La Vega. Yo estuve en 6 colegios en La Vega, para que los que no lo conozcan y nos estén escuchando, La Vega se jacta a la gente de allí de ser uno de los distritos más peligrosos de Sudamérica, y allí en La Vega yo vi camiones con megafonía pidiendo el voto para Chávez en la puerta del colegio electoral el día de... No, yo hablo de octubre, era Chávez, pidiendo el voto con camiones con megafonía para Chávez el 7 de octubre, y está grabado y lo tengo en YouTube, quien quiera yo le muestro el vídeo y se lo enseño. Eso es lo que yo vi, y luego vi una competición entre David y Goliat, en la que en la televisión continuamente estaba el presidente Chávez en aquellas elecciones con faldones en la televisión, con hashtag de apoyo al presidente, todo esto en una jornada de reflexión, y con 10 minutos que te obliga la ley electoral a que emitas la publicidad del opositor. Ese es el escenario que yo me encontré, y yo en el hotel intentaba cambiar de canal y es que os aseguro, y vosotros que conocéis Venezuela lo habréis visto, es que es continuamente Hugo Chávez. ¿Campaña o no campaña? Jacobo, yo solo 3 cosas sobre lo que comentaba David Álvaro García. Sobre el recuento. Es cierto que Maduro en el primer momento dice que va a haber un recuento. Es cierto que Capriles lo pide desde un primer momento. Lo que pasa es que Capriles solo lo pide en los medios de comunicación. El lunes, el rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, invitó al candidato opositor públicamente, Enrique Capriles Radonsky, a realizar formalmente el acto de impugnación de los resultados electorales, diciéndole que fuera al Tribunal Supremo de Justicia o ante el Consejo Nacional Electoral, porque hasta el momento solo lo había hecho en los medios de comunicación. O sea, hay una invitación pública a impugnar, no a recontar. Bueno, o a recontar, o como lo quieras llamar. Claro, son 2 actos administrativos diferentes. Una cosa es impugnar y otra cosa es pedir un recuento. Bueno, no existe el recuento en la Constitución, porque siempre el recuento manual ha significado fraude. Para evitar el fraude, la Constitución del 99 cambia eso. Y la Constitución del 99 automatiza el mecanismo. Y cuando plantea Maduro que hay que recontar, está planteando que se apliquen las auditorías, que es el 56% por la propia ley electoral, que todo el mundo dice que es excesivo estadísticamente, y en ese 56% se ha demostrado que hay una absoluta coincidencia entre el resultado de las máquinas y el resultado del conteo, y por eso el otro no lo quiere hacer donde corresponde, porque lo que busca es ganar tiempo y ruido para intentar enmerdar. Y eso precisamente Juan Carlos lo ha explicado perfectamente. Eso es un proceso que se lleva pidiendo 48 horas de forma pública por el Consejo Nacional Electoral, y misteriosamente Capriles no hace. Sobre el tema de la violencia, en el minuto 1 de finalizada la jornada electoral, de presentados los resultados, en el minuto 1 Capriles dice que no acepta los resultados, que Maduro es ilegítimo, y combina a los seguidores a salir a la calle a denunciar el fraude, en el minuto 1. Por eso digo yo que es una irresponsabilidad tremenda. No nos podemos imaginar que algo así ocurriera aquí en cualquier elección que sea igualada o que genere cualquier tipo de dudas, que un candidato diga, no solo no lo reconozco, sino que este es un tipo fraudulento y invito a mis seguidores a salir a la calle. Seguidores como la Juventud Activa Venezolana Unida, que están llamando literalmente a la violencia y que avisan de que son los choferes, las señoras de la limpieza, etcétera, etcétera, a los que no hay que dejar ni pasar una.
Y dicen literalmente: el tirano y déspota Hugo Chávez ha muerto y se llevó la fuerza de las focas amaestradas, perdieron las elecciones y quieren aferrarse al poder. Luchemos hasta vencer a la calle. Este es uno de los primeros panfletos que aparecen en las calles de Caracas. O sea, hay una irresponsabilidad manifiesta de Capriles que muy pocos medios de comunicación están denunciando a nivel internacional y que ha generado situaciones como que Telesur se haya visto rodeada de forma amenazante por manifestantes que apoyaban a Capriles. Vive, Katia, un montón de medios de comunicación. Se habla de los medios de comunicación, que probablemente hablaremos más tarde. Medios de comunicación que llegaron a publicar en el año 2007 el medieval proyecto de Hugo Chávez para la infancia. Impulsa una ley que les saca la patria potestad a los padres y se la da al Estado. Desde los 3 a los 20 años los chicos deberán ir a círculos infantiles. Las familias los podrán ver solo 2 días al mes. Esto es un titular. Con esto quiero decir, en el tema de los medios hay una guerra mediática descomunal y de forma también irresponsable y vergonzosa, medios de comunicación españoles una vez más están agitando las tensiones más miserables y más bajas de la comunicación y de lo que está ocurriendo en Caracas. Y esto me parece de una gravedad enorme. Rubén, y después una llamada telefónica. ¿Estabas tú antes, Tania? No, vas tú, Rubén. No, me sorprende en ocasiones cómo haces alusión a algún lenguaje violento cuando, bueno, evidentemente han tenido un maravilloso maestro que ha sido Hugo Chávez y luego el sucesor, que no han escatimado durante ese interminable mandato, esa pesadilla del mandato de Hugo Chávez y lo que ahora viene, violencia cuando hacían llamamientos al ejército, que reprimirían, cuando dice Maduro que va a radicalizar la revolución y cuando Hugo Chávez hablaba de la resistencia armada en caso de perder contra Capriles en las elecciones anteriores. Él hablaba de que sería necesario, si perdiese, plantear una resistencia armada. Y luego lo de los famosos medios de comunicación, pero si es que Human Rights Watch y Amnistía Internacional en sus informes de 2010, 2011, 2012 y 2013 solo señalan una cosa: un deterioro progresivo de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela. En Venezuela se está creando un entorno para garantizar exclusivamente la victoria al partido de Chávez o a sus sucesores. Un 90% de los medios de comunicación privados. Abre ahora mismo cualquier... No, perdona. Abrimos cualquier... Carlos, déjame acabar. Y abrimos. Pero déjame acabar. ¿Me dejas acabar? Abrimos el Universal, abrimos... No, pero es que me tienes que dejar acabar. ¿Pero existía antes de que llegara Chávez libertad de expresión en Venezuela? No, pero eso... Más o menos que ahora. No. Yo considero que la situación previa a la llegada de Chávez era una vergüenza. Personalmente, considero que lo que existía en Venezuela antes de Chávez era una vergüenza y una indignidad. Y que Chávez lo que ha hecho ha sido perder una inmensa oportunidad de regenerar el clima político en Venezuela, porque lo que existía antes era un insulto a la dignidad humana en Venezuela. Por si acaso no está clara mi postura. 2. En el tema de Venezuela, se está cercenando año tras año libertad de expresión, se cierran emisoras de radio, no se renuevan licencias de canales opositores y que se hace que emitan por satélite. Es que hay libertad de opinión y hay libertad de expresión y ya está. Pues denúncialo. ¿Pero qué sucede en Venezuela? Claro. Que es un espacio de inseguridad jurídica absoluto. La propia fiscal de Venezuela reconoce que un 90% de los delitos quedan impunes. El famosísimo, las expropiaciones, los procedimientos administrativos no siguen procedimientos de acorde a la ley. Chávez, en ese bodrio que era lo presidente, legislaba en directo, hacía dimitir a la gente, daba ayudas económicas en directo. ¿Pero qué espacio estamos hablando? Yo creo que era a lo ciudadano de la oposición, pero que les voy llamando también a la presidenta era de obligado exposición en todos los demás canales. Obligaban a... Solamente una cosa, Pablo. Solamente una cosa. Y yo creo que el candidato Enrique Capriles tiene todo el derecho del mundo, en un sistema democrático, a presentar sus 3.500 dudas que ha presentado sobre la limpieza de esos comicios, y tiene todo el derecho del mundo a organizar una marcha pacífica pidiendo un recuento de votos. Ya está, si es que no se pide nada más. Seguimos discutiendo, tenemos al teléfono a Íñigo Errejón, investigador de la Universidad Complutense, que está en Caracas. Buenas noches, Íñigo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Queríamos preguntarte por la actitud que percibes en la oposición venezolana. Algunos analistas han dicho que podrían apostar por un escenario de golpe de Estado. ¿Cómo valoras tú la situación? Bueno, yo creo que esa amenaza está remitiendo, pero sin duda es el escenario que se ha vivido en Venezuela en las últimas 48 horas. Después de que se proclame, el CNE proclame los resultados,
en el que el comando de campaña Hugo Chávez dice: si hemos perdido por un solo voto, reconocemos el resultado y le solicitamos a la oposición que haga lo mismo, el candidato opositor llama ilegítimo al ya presidente electo, todavía no proclamado, Nicolás Maduro, y a partir de ahí se desata una ola de violencia que es importante reseñar. No hay enfrentamientos entre ambas partes, hay exclusivamente 8 simpatizantes y militantes chavistas asesinados, 3 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela quemadas, más de 8 centros de diagnóstico integral asaltados. Después de esa ola de violencia, yo creo que el escenario internacional no le es favorable a la oposición para seguir en lo que es una ofensiva de sentido golpista, en el sentido de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, y no le es favorable, entre otras cosas, porque toda América Latina, el gobierno español, la mayor parte de todas las misiones de observación que han pasado que han observado las elecciones, han reconocido que son limpias y transparentes, empezando, esto es bueno decirlo, por la misión de observación española, integrada entre otros por José Bono, no un sospechoso chavista, y por diputados del Partido Popular, que también firman un documento en el que dicen que el proceso electoral ha sido confiable y justo. Con ese escenario internacional no favorable y con un ejército que ya no es el del 2002, que no va a volver a levantarse contra la voluntad popular y contra la Constitución, yo creo que la oposición ha hecho un cierto repliegue después también de que se le fuera de las manos la violencia que desata en la noche del lunes. Entonces, ¿qué cabe esperar de los pasos a dar por Capriles en las próximas horas? Ayer señalabas efectivamente en un tuit que parece que Capriles reculaba. ¿Van a terminar las manifestaciones? ¿Van a terminar las acusaciones de fraude? ¿O la oposición está preparando una estrategia nueva para tratar de mantener esa situación de tensión que nos hace estar discutiendo aquí? Claro, yo creo que Capriles ha hecho un movimiento inteligente, está tratando de corregir lo que han sido las últimas 48 horas. Es bueno destacar que hasta la fecha, la oposición no ha registrado ante el Consejo Nacional Electoral ninguna petición de recuento del 100% de los votos. Por otra parte, tiene todo el derecho a registrarla, pero en los sistemas democráticos, en los estados de derecho, eso lo deciden los árbitros electorales. Por cierto, el rector con más afinidad opositora dentro del Consejo Nacional Electoral ha afirmado que las elecciones han sido totalmente justas y totalmente transparentes. Vicente Díaz, se puede buscar. Yo creo que a partir de ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la proclamación del presidente electo Nicolás Maduro, que ha sido electo por una diferencia estrecha, mucho más estrecha que la que nos tenía acostumbrados el chavismo, 275.000 votos y un 1,83. Por cierto, Aznar es elegido con 290.000 votos de diferencia en el 96 en España, teniendo España la mitad de electores. Vamos a ver la proclamación de Maduro y vamos a ver un intento de la derecha de corregir y evitar el desgaste político por la ola de violencia que ha protagonizado. Porque en cierta medida Capriles supongo que es consciente de que ha mejorado su voto recibiendo voto tradicionalmente chavista, y ese voto sin duda se ha asustado ante lo que ha sucedido. Ha votado a una derecha que se ha desplazado hacia el campo simbólico del chavismo y ha hablado de unidad, de tolerancia, de paz, de respeto a las misiones sociales, pero tan solo 24 horas después había grupos de derechas incendiando centros de diagnóstico integral, 8 asaltos en total en el país. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es, bueno, pues la proclamación del presidente y la disputa política normal en Venezuela. Eso sí, la Fiscalía General del Estado ya ha anunciado que quienes estén implicados en los 8 asesinatos políticos, todos de dirigentes o militantes chavistas, y en los asaltos a casas o en los incendios de sedes del Partido Socialista Unificado de Venezuela, van a tener que responder ante la justicia, como pasaría en cualquier país. Imaginémonos un escenario así en España, que un partido gana y hay 8 asesinados de sus militantes y 3 sedes quemadas. Lo normal sería que actuara la justicia. Así es. Muchísimas gracias, Íñigo. Esperamos contar contigo en próximos programas. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Tenía la palabra Tania. No, está bien intervenir después de Íñigo por toda la cantidad de hechos objetivos que da, que también nos da lo mismo, ¿no? Que a mí hay 2 cosas que me maravilla de todo el discurso que estáis manteniendo. Uno es la capacidad que tenéis de mantener la fe en vuestro discurso contra cualquier evidencia, y la capacidad de convertir la anécdota en hecho irrefutable, ¿no? O sea, a mí me parece que es una obviedad, que yo creo que lo que está más cerca de ser la realidad que está pasando ahora mismo en Venezuela es
que la irresponsabilidad de Capriles está poniendo al país en una situación de conflictividad institucional, pero es la responsabilidad de un opositor que ha perdido unas elecciones y que tiene derecho, digamos, personal a patalear, porque desde luego probablemente él como Capriles sea la última vez que pueda enfrentar una disputa, pero lo que no es razonable ni es digno es que ninguna organización internacional, ni ningún partido serio, ni ningún politólogo serio le dé crédito a ese respaldo. Lo ha dicho también Íñigo, en este país se han dado diferencias electorales por debajo de la que ha tenido ahora mismo y nadie se le ha ocurrido montar este espectáculo. Incluso en las elecciones andaluzas ganó el Partido Popular con 232.000 votos, por encima del Partido Socialista, y gobierna el Partido Socialista en una coalición con Izquierda Unida, porque institucionalmente se permite en la democracia que eso suceda. Y esta es la clave, es decir, la clave no es si se tiene derecho a poner en duda cuántos votos ha ganado uno u otro, no, sino si se respeta las normas, o si cuando ya no se gana, rompo el tablero de juego y no permito jugar. Y eso es lo que está haciendo ahora la derecha venezolana y lo que está haciendo Capriles, que es romper las reglas del juego. Y yo creo que flaco favor nos hacemos colectivamente si en lugar de denunciar que esto, que se acabó, que el electo es Maduro, y hablemos políticamente de lo que implica la pérdida de votos, de lo que ha supuesto Capriles, del nuevo futuro de Venezuela, pues seguimos haciendo ciertas posiciones como las que estáis teniendo, ¿no? Y luego un tema, lo que has contado, de las cosas que has visto como observador, de verdad, anécdota elevada a la categoría de hecho y a la categoría de elemento denunciable. Y anécdota además, como esas, te puedo contar yo 25 en este país, 25 impugnadas, mesas concretas que se impugnan ante la Junta Electoral y se dice, oye, en esta mesa ha habido esta irregularidad, en esta mesa ha habido la otra. Y a nadie se le ocurre en su sano juicio, porque es un principio democrático, que el hecho de que haya una irregularidad en un sitio o que hayas visto una anécdota que ha sucedido, bueno, es que hay unas instituciones que están para vigilar que ante cualquier irregularidad se interviene y no supone un problema estructural. Decir que esas anécdotas ponen en duda la legitimidad, respaldarlo y que, bueno, pues personajes destacados de la política española estén en esas posiciones, creo que es no respetar las reglas del juego y que es demostrar que si el poder no gana, rompe el tablero del juego. Hay una cuestión que os quiero plantear. Es verdad que la mayor parte de los actores han reconocido, digamos, que el proceso técnicamente es impecable y se han centrado las críticas en, bueno, en Venezuela hay un problema con la libertad de expresión. Lo que pasa es que quizá quien lo ha planteado no era la persona más indicada. Estoy pensando en Agustín Díaz de Mera, que invitado por la MUD, eurodiputado del Partido Popular, y claro, me mandan un informe que me dicen que era el director general de la policía cuando se producen los atentados del 11 de marzo en Madrid, y es quien declaró que existía un informe policial que hablaba de conexiones de ETA con los grupos islamistas. Cuando el tribunal le pide a este señor que presente el informe, se niega a entregar ningún informe y es sancionado por el propio tribunal con una multa de 1.000 euros. Es decir, ¿con qué legitimidad se puede hablar en este país de un problema de libertad de expresión? Se hablaba antes de la cuestión de que no se renovó la licencia a una televisión privada venezolana. Este país no es que no haya concedido una licencia en el TDT a un canal en el que algunos de los que estáis aquí habéis venido a participar, a Hispan TV, es que ha dado la orden al satélite Hispasat, que es una entidad privada, para que una televisión que emite desde Irán no pueda utilizar un satélite español. En este país hemos visto cómo Esperanza Aguirre concedía las licencias de la TDT a fachas, fachas, fachas y más fachas. A este país yo creo que puede dar pocas lecciones de libertad de expresión, si además tenemos en cuenta que el 80% de lo que se puede leer y lo que se puede ver en Venezuela es propiedad privada antichavista. Es decir, ¿cómo se puede hablar de falta de libertad de expresión cuando la mayor parte de los medios que se publican y de las televisiones que se ven están en manos de los antichavistas? Yo es que no creo que el problema de Venezuela sea la libertad de expresión. Y eso es cierto lo que dice Juan Carlos. Hay periódicos, los puedes ver desde España y, bueno, es un país socialista raro. De hecho, es un socialismo a medio hacer. Socialismo genuino y auténtico no tendría eso, en Cuba no existe eso, ¿no? Y creo que es a donde Maduro quiere conducir a Venezuela, a que se haga de una vez o se deshaga, ¿no? Bien, Venezuela lo tenía complicado, porque es que, bueno, llamar a Capriles de derechas es mucho llamarle, es decir, Venezuela elegía entre socialismo suave y socialismo fuerte, o socialismo duro, ¿no? Capriles, la campaña electoral era, bueno, pues, se envolvió en la bandera de Venezuela con lo mismo, ¿no? Parecía Chávez, sí. Sí, unos gritos, unas cosas, ¿no? Si lo hacía obviamente es porque era lo que él ha percibido que la gente quiere allí, ¿no? Es decir, el gran drama de Venezuela
hoy por hoy yo no creo que es ni el problema de la libertad de expresión, ni siquiera el problema económico que se podría resolver si mañana se acabasen... No, tal cual. Es que el problema es la clientelización de aquella sociedad. Es decir, que es una sociedad tremendamente clientelizada, que lo que ha originado es... O sea, cuando una sociedad apuesta por un modelo socialista está clientelizada, no hay ninguna otra posibilidad. Hoy por hoy lo está, y a los hechos me remito. Es decir, una parte considerable de la sociedad vive no de servir al mercado, sino de favores políticos y de programas políticos, ¿vale? Nada más. Esto es un hecho, las famosas misiones, los mercales, todas estas cosas que hacían a lo presidente, que era un programa a la mar de entretenido. Yo, la verdad, está muy bien, pero un formato. Los 15 minutos cuando cantaba, las 7 horas siguientes ya eran un poco repetitivas. Pero, entonces, lo que tiene ahora mismo es probablemente el país más violento de toda América. Y esto, a poco que se conozca ese la país, segunda ciudad más violenta del mundo, ¿vale? Caracas. Lo normal es que pasen estas cosas. Lo que hay que plantearse... Con la intervención de los capriles. No, pero es que es violento en cualquier circunstancia. Es decir, es que tiene más muertos violentos Caracas que Bagdad, que ya es decir... Tenía más antes o menos. Que está la delincuencia totalmente desatada, pero es que eso lo acepta hasta el propio gobierno. Sí, pero que no es un problema de Chávez. El propio Maduro... No, el tema es, ¿qué ha llevado a los venezolanos a esto? A esta situación, porque la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué Venezuela está tan parteándonos? Es decir, yo creo personalmente que ha sido el régimen chavista, es decir, que básicamente ha hecho un poco lo que todos los dictadores. Quien está conmigo es el genuino venezolano y quien no está conmigo pues es lo que inventó Correa en los pelucones y tal, ¿no? El ponerles motes a los disidentes y demás. En Cuba los llaman los gusanos. A los gusanos, etcétera. En Madrid los llaman etarras. No, eso no es verdad, joder. Aquí se puede disentir. Quiero disentir. Mira, está bien porque vamos llegando a las cuestiones de fondo. Cuando en Europa se redistribuye la renta hablamos de Estado social. Cuando en América Latina se redistribuye la renta hablamos de clientelización o de populismo. Y demuestra un profundo desconocimiento de lo que son las misiones, porque las misiones son políticas públicas, además participadas popularmente. Claro, tú estarás también en contra de la seguridad social, igual que Rubén cuando ve a unos del Ku Klux Klan quemando a un negro, le parecerá seguramente unos nazarenos encendiendo una vela. Cuidado, hasta aquí hemos llegado, Juan Carlos. No vas a terminar porque eso es muy grave lo que has dicho. Al terminar, tú le puedes contestar después, no hay ningún problema. Pero tú has insinuado que soy racista. No. Lo que planteo es que tú ves lo que quieres ver, Rubén. No, pero pues cámbiame de ejemplo. Ahora te busco otro ejemplo. Cámbiame de ejemplo y dime lo que ahora te busco otro ejemplo. Bueno, que bombardeen vietnamitas te parece que es una cuestión democrática, ¿sabes? Entonces, pero eso es tu opinión de lo que tú crees. ¿Por qué hablas por mí? Y sobre todo poniendo ese otro ejemplo. Bueno, es que es muy fácil intentar ya. Porque hay una cuestión de fondo, Rubén. Vamos a hablar en serio. Sí, pues habla en serio. Y vamos a asumir las posturas que realmente uno tiene. No vamos a intentar tener la tentación de la inocencia. Aquí hay una cuestión de fondo. Y es que hay un modelo diferente de construcción de la democracia, ¿no? Lo decía ya en los años 20 Lenin, tú puedes acceder al aparato del Estado pero no tienes el poder. Y desde que el año 98 gana Chávez, desde el minuto 1, como decía también Jacobo, desde el minuto 1 se le está adversando con intentos de inhabilitarlo, echarlo del poder, desabastecimiento, sabotajes, golpes de Estado, guarimbas, todo tipo de planteamientos, donde ha participado España, participa Estados Unidos y participan los organismos internacionales que están hechos a imagen y semejanza de las potencias que mandan. Claro, y siempre luego está la vara de medir doble. Hace unos días el Partido Popular dice que los partidos no delinquen. Sí, los partidos, ¿por qué? Porque la red Gürtel está demostrando que es una estructura compuesta para delinquir. Pero como afecta al Partido Popular dicen que los partidos no delinquen. En cambio, ellos pueden ilegalizar Batasuna, ilegalizar el Partido Comunista reconstituido. Ellos pueden siempre en esa doble vara de medir decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En ese sentido, ya digo, de fondo en Venezuela lo que estamos viendo ahora es que hay un sector que es el que siempre ha mandado que no acepta el resultado. Y por ejemplo, no dudan en mentir. Y tú, Rubén, resulta que consideras que la información es una mercancía. Y no, la mercancía será algo que se puede vender en el mercado, pero la información es un bien público. Y tú no puedes hacer en Venezuela, como hemos visto, un periódico, El Nuevo País, sacar una foto diciendo, cuidado, están quemando pruebas electorales. Y de repente resulta que la gente que ve eso va a cazar a chavistas porque están quemando las pruebas del fraude. Y resulta que la foto es de 2010.
de unos materiales que no hay por qué guardarlos, se destruyen y lo presentan como si se estuviera destruyendo ahora. Eso es un delito. Igual que otro periodista sinvergüenza y mercenario va y dice en un Twitter, dice que en un CDI, en un ambulatorio de los de Venezuela, se está escondiendo material electoral. Y van allí las turbas, golpean a los médicos, destruyen el centro de diagnóstico integral, amenazan a la gente y al final el resultado son 8 muertos. Y Rubén, te digo que el planteamiento que tú estás teniendo aquí es un planteamiento que justifica todas estas cosas, aunque no te quieras dar cuenta. Si tú de repente estás diciendo, no, es que tienen derecho a un reconteo, que no. Es que siempre cuando se ha hecho el conteo manual, como conocemos ahora en México y en otros muchos países, ese conteo manual es el corazón del fraude. Y por eso en la Constitución dicen ya no se va a contar más manualmente, porque es fraude. Y tú ahora de repente dices, no, tienen derecho al conteo. No, porque si tú insistes en que tienen derecho al conteo, lo que estás es justificando que salgan a protestar, a pegar tiros y a matar gente. Y tienes que ser consecuente que hay una relación causa-efecto entre lo que dices y lo que ha pasado. No digas una cosa pretendiendo que no tiene esos efectos, porque entonces ya digo, tienes la tentación de la inocencia y por eso te pongo esos ejemplos que te molestan. Tienen la palabra David y Jacobo, después dejo contestar a Rubén, pero antes tenemos a Santo Chiches en control de redes, amenizando el programa con su chequeo en Twitter. Adelante, Santos, buenas noches. Buenas noches, pues vamos a comenzar con algunos mensajes que hacen referencia a la conmemoración del aniversario de la Segunda República. Armando el Pollo ironiza sobre los recortes en su mensaje. Salud y República. No se sabe cuál de las dos cosas desean quitarnos más estos gobernantes. En este tuit, Ismael Serrano defiende la elección democrática del jefe del Estado. No estoy en contra de que Felipe sea jefe de Estado, siempre y cuando sea elegido democráticamente por las urnas, entre otras candidaturas. Y Baltasar López hace de su mensaje un homenaje a los más veteranos. Somos nietos de esos héroes a los que el fascismo no logró matar. El espíritu es el mismo. Salud y República. Respecto a las elecciones en Venezuela, las redes sociales echan humo con mensajes como este de Carlos Martínez. Si en España la izquierda hace lo que está haciendo hoy la derecha en Venezuela, nos muelen a palos y no vemos el sol en varios años. Jorge García Castaño destaca el papel, no muy inocente, de la diplomacia española. Si hasta Margallo se ha metido en el festival, es que la operación de desestabilización es seria y estos están a tope. Y Kollontai llama la atención sobre la necesidad de movilizar y organizar para construir una alternativa. Los que solo miran encuestas de intención de voto, atentos a Venezuela. Los votos no bastan si no están respaldados con poder popular. Hugo Martínez Abarca incide también con su tuit en el papel que juega el gobierno español en los asuntos venezolanos. ¿Recordáis cuando el Ministerio de Exteriores español pidió recuento de las papeletas mariposa de Florida? En Venezuela tampoco se acuerdan. Y para terminar, Guillermo Zapata destaca el doble rasero que una vez más utilizan muchos medios de comunicación. En total, que aquí hay nazis con pegatinas y en Venezuela demócratas con pistola. Lo importante es la intención. Y esto es todo. Muchísimas gracias, Santos. Continuamos con el debate, David. Sí, yo creo que volviendo un poco al tema del debate, lo que hay que explicar es la situación que hay. Es decir, en mi opinión, nos encontramos en un escenario en el que hay una inflación del 30%, un déficit fiscal del 20%, 23.000 asesinatos en 2012 en Venezuela, vas al supermercado y falta harina, falta aceite, falta pasta de dientes, y los ciudadanos pues elegían y se presentaba en las elecciones el oficialismo, en este caso con Maduro a la cabeza, y por contradecir lo que estáis diciendo, una oposición que no es la derecha. E insisto que no es la derecha porque lo que hay que explicar es qué es la MUD, qué es la Mesa de la Unidad. Entonces, ¿por qué la Mesa de la Unidad? O sea, es una derecha un poco rara. Yo te explico, la Mesa de la Unidad lo constituyen 27 partidos. En esa Mesa de la Unidad, de los 27 partidos hay socialdemócratas, centristas, conservadores. Voy más allá, uno de los partidos se define de ideología marxista-leninista y lo podéis ver. Y es así, es bandera roja, lo podéis buscar. Entonces, la contra estaba en Nicaragua. Yo a lo que voy... por el Partido Comunista de Nicaragua. Has hablado y yo no te interrumpo. En ese escenario, la gente tenía que decidir. ¿Qué ha sucedido? Que se ha visto que hay una serie de incidencias electorales propiciadas por un sistema que a día de hoy no conocemos qué ha pasado, porque si tú quieres entrar en la página del CNE, no funciona. La página del CNE no funciona a día de hoy. Y además es un consejo electoral que está compuesto por 5 miembros, como sabréis, de los cuales 4 son del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Entonces, ¿dónde está la pluralidad? O sea, tú desconoces los resultados del Consejo Nacional Electoral.
a día de hoy no están colgados en la página web. No puedes entrar. Digo que tú desconoces el Consejo Nacional Electoral, o sea, que tú participas de lo que está diciendo Capriles. ¿Consideras que es legítimo? Yo lo conozco, pero escúchame, como todos los ciudadanos estoy a la espera de que cuelguen la información en la página web, a la cual no se puede entrar. No se puede entrar. Yo reconozco lo que se está diciendo, y a Maduro, evidentemente. A lo que voy es, ha habido un montón de incidencias en las elecciones. Hay voto asistido que está penalizado por la ley. Hay, como he contado el ejemplo de los camiones paseando, motorizados en los colegios electorales disparando al aire para que la gente no entre. Todo eso yo lo viví en las anteriores elecciones y ahora está pasando. Entonces, con una diferencia tan ínfima de votos, considero que es legítimo que la oposición solicite que se cuenten los votos. Simplemente que lo cuente. Aunque no está en la Constitución, aunque Maduro lo haya aceptado. Yo estaba un poco en una parte del discurso de David, un poco en la línea de Tania, ¿no? De no centrarnos en la anécdota, ¿no? En esto de que La Vega, claro, La Vega es un barrio particular, cerca de la... Hombre, 3.000 incidentes no creo que sea. Sí, no, bueno, porque Potro Álvarez, jugador de béisbol venezolano, como sabrás, en Chuao le metieron una paliza seguidores de Capriles. La William Valle en la asamblea. Lo que quiero decir es, podemos ver también dónde vienen, dónde se producen estos hechos y cuál es la situación que hay en el país. Lo que yo creo que sí que es interesante realmente es que ha habido un resultado ajustado. Lo que ocurre es que Capriles se ha disparado en el pie en el minuto 1. O sea, Maduro se ha enfrentado, como tú muy bien has dicho, a 27 partidos. 27 partidos. Capriles ha hecho una campaña aperturista, ha recuperado algunas de las líneas de trabajo del chavismo, ha reconocido que el Estado tiene que tener una función social respecto a los más desfavorecidos. Y en el minuto 1, de un resultado ajustado, en el minuto 1 ha demostrado que está la oposición venezolana en el mismo punto que estaban en el 2002. En el minuto 1. O sea, es alucinante. O sea, yo decía, joder, Capriles, un tipo interesante, cuando menos. No es mi opción política, pero es un tipo respetable, está haciendo una campaña interesante. En el minuto 1. En el minuto 1, estos 27 partidos, los frikis de bandera roja incluidos, han vuelto a sacar el rostro golpista, de generar tensión, de un montón de cosas. Y sorprendentemente me parece que los mensajes más tranquilizadores han llegado precisamente desde el chavismo y desde Nicolás Maduro. Porque en una confrontación social sin el apoyo del ejército, me parece a mí, y si conoces también Venezuela, como muchos de los que estamos aquí presentes, creo que las cosas podrían haber alcanzado un nivel de gravedad que afortunadamente no ha llegado a pasar, precisamente por cierta responsabilidad que Capriles no ha tenido para nada. En cuanto a lo que hablamos de violencia, vamos a empezar a hablar también un poco de lo que consideramos violencia, porque es que yo ya estoy un poquito cansado de esto de las encuestas en Venezuela. Algunos de vosotros seguramente hayáis estado en Colombia, que está al lado. Y la violencia no es algo que se lea en los periódicos, porque yo he estado en La Vega por la noche, he estado en el 23 de enero, no me ha pasado nada. He estado en Colombia a todas horas del día y he sentido una violencia estructural permanente, desde la misma persona que me ha atendido para invitarme a unas jornadas hasta lo que he visto en cada una de las calles. Racismo, clasismo, etcétera, etcétera, que se ponen hoy de manifiesto en algunos de los comunicados de la oposición. No vamos a ser tan canelos de decir que son violentos los de los scratches en España, que van ahí 3 tipos a decir tengo 41% de discapacidad a la puerta de Soraya Sáenz de Santamaría y se está suicidando gente, y eso no es violencia. No vamos a hacer lo mismo con un caso todavía más esperpéntico como el que ocurre en Venezuela. Y aquí podemos utilizar lo que decía Groucho Marx, cuando le preguntan ¿qué tal estabas? Y decía, ¿comparado con quién? Joder, Venezuela, las cifras, yo entiendo que se agite todo como campaña electoral permanente, la violencia, Cuba, el socialismo, subsidiados, pero vamos a ver lo que tenemos alrededor. Joder, que es que Colombia, nuestro amigo Uribe, 30% de parlamentarios acusados de parapolítica, y hay una violencia constante desde que te bajas del avión. Libertad de prensa, me alegro que reconozcas que lo que había antes del 98 era infame. Es que la primera oposición que hubo a Hugo Chávez Frías fue de la ex Miss Universo 1981, Irene Saiz o algo así, alcaldesa de Chuao durante un breve tiempo, que lo que hizo fue prohibir que las parejas se besen y cambiar el uniforme de los policías del municipio por algo con Salacot, etcétera, etcétera. O sea, cuando hablamos de Venezuela, pensemos un poco en qué lugar nos encontramos. Y ya termino, perdonar. Podemos dar todos los datos. Sistema electoral alabado por la Fundación Carter, por un montón de gente, incluidos los observadores del PP, de Izquierda Unida, Aitor Esteban del PNV. Es un sistema eficaz, reiterado, comprobado, asegurado. Podemos decir, tiros en la puerta, gallegos yendo en autobús, Orense, Baltar, lo que queramos, pero el sistema de voto está garantizado según la mayoría de los observadores. Y ya termino. Yo también lo que me parece imperdonable es que algunos medios de comunicación españoles
y algunos tertulianos ya adornen toda esta fotografía infame de lo que ocurre en Venezuela con no, a lo presidente que era insoportable. Desgraciadamente, la inmensa mayoría, desgraciadamente para algunos, no para mí, la mayoría de los venezolanos son lo más parecido a Hugo Chávez y a los venezolanos y a Maduro y a un montón de chavistas de lo que nos podamos creer. Y tú que has estado en Venezuela lo sabrás. Y en Latinoamérica, en la mayoría de los países, han gobernado durante muchísimos años lo más alejado a lo que era el modelo y la forma de ser de las personas allí. Así que basta ya, ¿no?, de que, por ejemplo, en Bolivia gobernó un tipo que ni siquiera hablaba castellano, o de que nos parezca que Aznar ponga los pies encima de la mesa con George Bush es el modelo de político respetable. Chávez era como la mayoría o como la inmensa mayoría de los venezolanos, que cantan, que se expresan así en el autobús, en la parada, y es algo que aquí no ocurre, pero es otra cultura política, social, como lo queramos llamar, que no atiende al despropósito de insultarla y de vilipendiarla. Me dicen que tenemos al teléfono a Iñaki Anasagasti, senador del PNV. Iñaki, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Una pregunta muy directa, ¿por qué no reconoce la oposición el resultado? Porque es legítimo. Tampoco reconoció un hombre de izquierdas como López Obrador las elecciones de México y se hizo un recuento que duró casi 2 meses. ¿Y por qué no puede Capriles pedir eso? Yo lo pediría. ¿Y sabes por qué? Fíjate, yo he votado en el Consejo de Bilbao. Aquí Capriles ha sacado 644 votos y Maduro ha sacado 41. Es curioso que en el exterior la gente vote por Capriles. Generalmente cuando gana el PSOE gana también el voto exterior, y cuando gana el PP también gana el voto exterior. En cambio en Venezuela es al revés. ¿Por qué? Yo creo que también Maduro se debía reflexionar sobre este dato, pienso yo. Es un dato interesante. ¿Le quieren hacer alguna pregunta al senador Anasagasti? Pues solamente decirle, senador, le habla el profesor Monedero. Que son 80.000 votos, que se ha estado utilizando mucho en España, que esos votos eran determinantes, cuando los 270.000, que ya eran claros que había sacado Maduro a Capriles, hacían irreversible el resultado. Y luego hay una realidad, claro, cuando uno puede pagarse un boleto de avión, venirse a Europa, vivir aquí con condiciones bastante elevadas, pues es normal que no quiera un régimen que quiere enfocar a la democracia hacia los más humildes, ¿no? Y eso forma parte de la reconstrucción de las reglas del juego, y por tanto no me extraña que la gente que está en Miami, que la gente que está en España, que la gente que está en Francia, bueno, pues esos venezolanos quieran recuperar esa antigua Venezuela, pero en cambio la inmensa mayoría de los pobres que no pueden viajar, que nunca han montado en avión, pues están apoyando al chavismo. Pues yo sí quiero recuperar aquella Venezuela. Por ejemplo, yo en Caracas podía pasear y sin embargo a la hija de una prima de mi mujer la acaban de asesinar con 18 años para robarle el celular, ¿no? Ante eso me gustaría que me diera la respuesta también eso. Me gustaría que a Venezuela, ¿no? Cuando llegó mi padre, que llegó exiliado como consejero de la República, Caracas tenía 350.000 habitantes. Hoy ni sabemos cuántos habitantes tiene. Es una urbe tremenda, ¿no? Pero yo creo que se pueden resolver los problemas del país, sobre todo sin autoritarismo. Y para mí, fundamentalmente, el chavismo es autoritario. Y a mí el autoritarismo no me gusta absolutamente nada. No me gusta con el franquismo, no me gusta que los militares den golpe de Estado, no me gustan los militares en el poder, no me gustan. O sea, y tengo una repulsión hacia el militarismo haciendo política que, bueno, profesor, lo siento, yo no voy a coincidir jamás con ese discurso tuyo, porque he vivido 20 años en Venezuela, porque soy venezolano y porque vivo aquí haciendo política, pero eso no tiene nada que ver con la situación de Venezuela. Claro, pero senador, una cuestión muy importante, y es que, antes lo planteaba también Fernando, usted vivía muy cómodo allí, pero había un 60% de la población que no vivía y que eran invisibles, y por tanto, qué bueno es que ahora parezca que hay autoritarismo o que está polarizado el país, y ustedes no veían polarización cuando había un 60% de la ciudadanía que estaba negada para esa condición de ciudadanos. Eso es bastante injusto. Los ranchitos se veían desgraciadamente por todas partes, porque además esas ciudades de aluvión se veía por todas partes, pero yo creo que la pobreza se puede combatir de otra manera. Es decir, yo no estoy diciendo que la pobreza no existe y que Acción Democrática y que COPEI no queda una clase media donde asentar la democracia. No estoy diciendo eso, sino simplemente que la pobreza se puede combatir de otra manera y no con discursos, regalando petróleo, haciendo demagogia, dando el personal, devaluando el bolívar, no sembrando petróleo.
En fin, podríamos hablar de la situación económica de Venezuela, que es deplorable en este momento con la cantidad de dinero que ha entrado como consecuencia de la venta del petróleo. Senador, le estamos pidiendo a Merkel que nos ayude a nosotros. Y resulta que cuando Chávez ayuda a otros países del entorno, a usted le parece mal. En cambio, nosotros estamos pidiendo que Merkel ayude. Yo no quiero una doble vara de medir. Yo creo que Merkel no nos ayude, precisamente. Yo creo que Merkel pierda las elecciones en Alemania. Es lo que yo quiero. Pero la situación... Para que ayude. Es una situación de un país fácilmente gobernable porque tiene muy pocos habitantes, tiene toda la riqueza del mundo, tiene belleza de todo tipo y sin embargo, pues es una desgracia, ¿no? Que no pueda marchar adelante y que tengamos la sociedad dividida en dos, desgraciadamente, hemipléjica, y le acabo de escuchar a Maduro diciéndole a Capriles que poco menos que le va a llevar a la cárcel, ¿no? Se lo ha ganado. Yo he tenido... Sí, claro. En este momento no van a revisar las urnas. Yo jamás he creído en el voto electrónico. En ningún país europeo hay voto electrónico, porque no se puede chequear. No se puede chequear, y hemos visto que no se puede chequear. Y a mí un sistema electoral que no se puede chequear es un sistema fraudulento, para mí. Le va a hacer la última pregunta a don Iñaki Jacobo Rivero, corresponsal internacional de Telesur. Hola, buenas, un saludo. Yo quería saber cómo se explica o cómo me puede explicar que sea un sistema autoritario que ha realizado 15 procesos electorales y que incluso sabiendo que en Bilbao va a ganar la lista de la oposición, permite que esto se celebre. Lo digo porque en Chile, por ejemplo, que hay 1 millón de chilenos que viven fuera del país, que es reconocida como una democracia seria y asentada, que ese 1 millón de chilenos que viven en el exterior generan buena parte del Producto Interior Bruto, no pueden votar. A pesar de que se ha dicho, Piñeira lo dijo antes de las elecciones, que con él los chilenos en el exterior, que como usted sabrá es una comunidad muy importante en el exterior del país, Piñeira se comprometió a esto y no lo hizo. ¿Cómo se explica el autoritarismo cuando incluso sabiendo que la oposición va a arrasar en Bilbao se permite que se celebren unas elecciones? Hombre, faltaría más, pero le recuerdo una cosa, que aquel referéndum que se convocó en Chile le llevó a Pinochet fuera del poder, con las condiciones que puso. Yo no creo que el chavismo esté dispuesto, sabiendo que va a perder, a dejar nunca el poder. Por tanto, esa es la gran diferencia. Y ahora, pues es lo que han manifestado. Pues lo de Bilbao, pero si son 150.000 venezolanos los que están fuera. Están en Miami, están en España y en algún otro país, pero eso no es ningún problema para permitir por parte de... Entonces no es autoritario. Yo soy muy crítico con el sistema venezolano y sabe qué ha hecho el CN, bueno, a través del embajador que ha fungido como... Pues ha invitado a los diputados directamente. ¿Por qué? Porque no quiere gente crítica, porque no quiere gente que pueda avalar o dejar de avalar un sistema, ¿no? Yo he estado allí 2 veces como observador o como invitado, porque además la palabra observador ni se puede utilizar. Yo tuve una discusión fortísima, usted le conocerá, con Tamir Porras, que era el de Maduro. Y me dijo, ¿ustedes permitirían en España una observación internacional? Y yo le dije, mire, yo no soy quien para decirle, pero yo le diría que sí. Y estaba lo mío, el que era ministro de Asuntos Exteriores, Moratín, y dijo, por supuesto que sí. Pero Aitor Esteban, que ha estado de observador ahora en Venezuela, miembro del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, diputado en el Parlamento Español, ha dicho que el sistema le ha parecido fiable y que daba por bueno el resultado electoral y el proceso electoral. Y es compañero suyo del partido. No se había producido lo de hoy, que el Consejo Nacional Electoral ha dicho que las urnas no se pueden revisar. Si hubiera sabido eso, quizás... Pero él ha atendido al proceso electoral, a lo que fue el proceso de elección. O sea que la discrepancia es legítima, por supuesto, y que usted puede pensar que el sistema es mejor que otro. Pero un compañero suyo de partido, parlamentario en el Congreso Español, ha dicho que fiable, con esas palabras, y que para él el resultado es justo y legal. Hombre, ha firmado incluso el Partido Popular. ¿Y usted sabe por qué? Sí, pero su compañero, ¿qué opina de la opinión de su compañero? Sí, pero sí, yo hablo con él. Si yo se le diría... Pero el Partido Popular tiene que firmar. ¿Por qué? Porque resulta que como Margallo dijo lo que dijo y inmediatamente salió Maduro diciendo que cuidadito con Repsol, pues ha tenido que recular. Venga. Porque así se... Pero al País Vasco de Repsol es más Petronor, que es la que financia el Athletic de Bilbao. Sí. Aitor Esteban ha dicho que era fiable y es compañero suyo de partido. Pero eso lo firmó el domingo a la noche, creo que lo firmó, pero le estoy diciendo que a partir del domingo a la noche ha habido cantidad de noticias. Fueron después de las elecciones. Firmaría ese documento. También documentos de eso. Y una vez firmado aquí, cuando llegamos, nos dijo en una rueda de prensa Chávez de que habíamos firmado y habíamos redactado el comunicado en la piscina del Tamanaco bebiendo whisky. Por tanto, mire, eso... Pues a lo mejor lo deberían expulsar del partido. Usted de firmar las cosas bebiendo whisky... A mí, pues seguro. No, usted no.
a quien firma los papeles bebiendo whisky en los hoteles. No, eso lo dijo Chávez de mí, de compañeros. Y entre ellos estaba, bueno, claro, estaba de embajador Raúl Morodo, con eso le he dicho a usted todo, ¿no? Pero bueno. ¿Es del whisky? Ok. Muchísimas gracias, don Iñaki. Esperamos volver a contar con usted en La Tuerca. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Rubén, vamos a ver. Primero, aquí nadie está defendiendo la violencia. Aquí estamos simplemente diciendo que entendemos que Capriles tiene el derecho de decir que ha habido, a su juicio, 3.500 incidencias y que quiere que se solventen. Nadie está defendiendo la violencia. Me da asco la violencia, y nadie quiere la violencia. Tiene todo el derecho del mundo a pedir ese recuento, tiene todo el derecho del mundo a que se solventen esas incidencias y a hacer una marcha pacífica reclamando estos derechos que le asisten. Si esa prensa que existe comete delitos y comete injurias, que se la denuncie, que se la lleve a un proceso debido. Si Capriles incitan a la violencia, pues proceso debido. Pero lo que no puede ser es la discrecionalidad que se ha exhibido hasta ahora en el régimen chavista, un absoluto y completo desastre del principio hasta el fin, desaprovechando una oportunidad histórica para resarcir la previa infamia. Y ahora, vamos a ver, Juan Carlos, tú y yo tenemos una gran distancia ideológica, pero bueno, yo te tengo pues, un aprecio personal, y desde ese aprecio creo que te has excedido gravísimamente en el desafortunadísimo ejemplo que has puesto sobre mí, porque si tú quieres decir que yo veo lo que quiero ver, di, Rubén ve lo que quiere ver, pero ese ejemplo, particularmente repugnante, ha sido un grave error, y te querría pedir que lo reconocieses. Simplemente esto. Tania. Bueno, yo de verdad insisto un poco en algunas cosas que Rubén acostumbra, ya hemos coincidido en muchos debates, y acostumbra a lanzar como máximas absolutas sin sustentarlo en absolutamente nada, ¿no? O sea que la impermanente discrecionalidad del régimen chavista y el permanente desastre de desaprovechar una oportunidad, que dices, bueno, desastre ¿desde qué punto de vista? O sea, yo miro los datos de la evolución de la población, de cómo están las condiciones de vida de la gente común, y claro, dice el senador que hay otras formas de acabar con la pobreza. Pues yo solo veo que en el mundo o se distribuye la riqueza o no se distribuye, y la única manera de acabar con la pobreza es redistribuir la riqueza, y donde no se distribuye hay más capitalismo y hay peores condiciones. Hablabas de las condiciones en las que se está Venezuela. Claro, hablemos de las condiciones en las que estamos en este país, hablemos de paro, hablemos de migración, hablemos de desahucios y hablemos de los debates que hemos tenido en los que os parecían golpistas una gente que salía a manifestarse a la puerta de un parlamento porque les están engañando, porque están aplicando una política que no ha defendido el Partido Popular en su campaña electoral, que probablemente sería lo que pasaría con Capriles, porque ha hecho una campaña que habría que ver hasta dónde iba a desarrollar. Lo que no tiene sentido y lo que me parece de verdad indignante es que mantengamos el doble rasero que se está manteniendo para determinadas situaciones en las que dices, oye, de verdad, es que estáis hablando de cosas que son indignantes. Y tú, Rubén, dices, yo condeno toda la violencia y la critico y no sé qué. Sí, no. Criticas toda la violencia en las palabras gruesas y a la vez defiendes que Venezuela, el mayor problema que tiene es la violencia, y has defendido delante mío en debates que Colombia es el mejor ejemplo de la democracia más desarrollada de Latinoamérica. Y yo quiero insistir en el ejemplo que ha puesto él, porque Colombia, que lo tenemos o lo tenéis como referencia de los mayores niveles de democracia, lo que hay, aparte de unos niveles de violencia brutales, son niveles de impunidad brutal. Y no hablamos de eso, y no es un problema para nosotros. Yo no hablo de calidad democrática extraordinaria de Colombia, yo hablo de que Colombia es un ejemplo de regeneración democrática, de eficiencia económica. Mira, y de corregir. Pues Rubén, permíteme que te diga que si para ti un ejemplo de regeneración democrática es un país que está asesinando permanentemente con crímenes de Estado a la oposición, que tiene la mitad de su parlamento encarcelado por paramilitarismo, que ha destruido todos sus bienes materiales, que está regalando a las potencias internacionales algo como el río Magdalena. Pero dices que hay encarcelados por paramilitarismo, es decir, han sido llevados ante la justicia y han sido condenados 0,1% por esas actividades.
0,1% de los actores materiales de violencia en Colombia son condenados. 0 de los intelectuales, y el resto están por fuerza, que hay una mínima parte, y lo que hay es 8.000 sindicalistas asesinados, y no te cuento más de y lo que hay es una narcoguerrilla, por tanto, y lo que hay es una narcoguerrilla asesinando ciudadanos te estoy hablando de asesinatos de Estado, te estoy hablando de asesinatos de Estado, de crímenes de Estado, reconocidos internacionalmente por la Corte Penal Internacional. No me hables de que es regeneración democrática, no me hables de eso, y no me hables de que es legítimo que en Venezuela, por 200.000 votos, un candidato opositor tenga la poca cintura de sacar a la gente a la calle, a mandar a asesinar a la oposición. Es que eso es lo que hay detrás, y eso es lo que hay que condenar. Y que decir, Capriles, tú tienes todo el derecho del mundo a que se revise todos los datos, el derecho del mundo. Ahora, reconoce y sigue los cauces. Es que hay una legislación, y si no, no estáis respetando el proceso institucional, y si no, solo sirve la democracia cuando sirve a vuestros poderes. Y en los mismos términos has dicho 4 cosas, Fernando, que si es un régimen golpista, que se criminaliza la oposición, que se utiliza la identidad de Venezuela, que se envuelven a la bandera. Casi todo lo que has dicho es modus operandi de Esperanza Aguirre, casi todo lo que has dicho. Entonces, lo que no puede ser es que Esperanza Aguirre sea un ejemplo de liberal a la que hay que seguir, y que Chávez, después de ganar 18 procesos y después de cambiar las condiciones materiales de vida, de rebajar los niveles de pobreza, de subir los niveles de escolarización para la mayoría de la población, no sea un ejemplo de regeneración democrática. No se puede permitir, Las tertulias y medios en España, los tertulianos y también muchos profesores de universidad han colaborado a la situación que hay ahora mismo de desconocimiento de la democracia en Venezuela. Decían los alemanes del Schreibtischtäter, es decir, el asesino de escritorio: si tú, Rubén, estás con los neocon y te defiendes intelectualmente... Yo soy conservador, no neoconservador. Bueno, pues conservador, y te ha parecido bien la guerra de Irak, te ha parecido bien los insultos a Obama, por cierto, por ser negro, y se le ha cuestionado la nacionalidad norteamericana, si apoyas el genocidio de Palestina por parte de Israel, si apuestas por un asesino como Uribe, deberás ser consciente de que, por mucho que tú digas que no te gusta la violencia, estás apoyando la violencia, y por eso digo que no tengas la tentación de la inocencia. Rubén, yo también te aprecio en lo personal, pero debemos ser serios, porque nuestro pensamiento genera consecuencias. No es igual la violencia de los que atacan que la violencia de los que se defienden. Y eso es una realidad que tenemos que clarificar ahora mismo en Venezuela. Desde el año 98 los que atacan son unos, los que representa ahora Capriles, y los que se defienden son los chavistas, y por tanto no equiparemos la violencia del que se defiende de la violencia del que se ataca. No han tolerado desde el comienzo a un mestizo desobediente como Chávez, y ahora no toleran que un conductor de autobús, que un obrero, que un trabajador sea presidente del gobierno, porque les molesta a esas élites que creen que el poder les pertenece. Y por último, esos que no reconocen la democracia si no ganan, han hecho sabotajes. Qué curioso que cada vez que iba a un sitio a dar una conferencia o un mitin, Maduro el día anterior se caía la luz porque habían volado una torre eléctrica. Las grandes empresas produciendo desabastecimiento. Slim pagándole, que eso no lo ha visto nuestro compañero del Partido Popular, Slim pagándole toda la telefonía a la campaña de Capriles, o Estados Unidos financiando. Esas cosas no lo vemos porque nosotros somos puros. El pueblo de Venezuela es consciente, y por tanto hemos visto que ha habido un intento de golpe de Estado, y con 2 días ha bastado ya para frenarlo, porque hay otra América Latina, gracias por cierto a Chávez y ahora a lo que significa Nicolás Maduro. Muchísimas gracias a los 6, estamos fuera de tiempo. Creo que hemos tenido el programa más plural de la televisión en este país para discutir sobre Venezuela. Aporto algunos datos. Thatcher ganó con el 43% de los votos, y en su distrito incluso tuvo menos votos que Bobby Sands, un preso del IRA. Bush ganó con el 47%, sin entrar en consideraciones sobre las cuestiones de Florida. Rajoy con el 44%, Peña Nieto con el 38%, y Nicolás Maduro ha ganado con el 50,75% de los votos. Pero me quedo con lo que ha dicho Iñaki Sagasti. Si para reforzar ese 50,7% hay que decir mucho cuidado con Repsol, pues a lo mejor no les queda más remedio que imponer la soberanía, no solamente con los votos, sino también con ejercicios de responsabilidad soberana como este. Nos despedimos, nos veremos en La Tuerca la semana que viene. Os dejamos con el rap de Efecto 2000. Gracias.
like the power y Factapolis. Desde un sofá haciendo zapping, la cultura no es gratis. El arte son las pintadas, no lo que un decorador tasa como arte y te cobra millonadas. Cultura de masas, de desinformación masiva. Aquí culturizarse te cuesta un plus de IVA. Felicidad a distancia, como Shota. El crecer con ignorancia resulta fácil. Pif en el caos, lobotomía gratis. La cultura revolucionaria es cosa del pasado. A los grandes pensadores los mató el Estado. Educados para no pensar como José Luis San Pedro. Piensa diferente, los poderes fácticos planearán tu entierro. Intelectuales en el destierro, los sueños del país provocan exilios. Futuro incierto, fuga de cerebros. Asiste en el sitio equivocado, aquí no premiamos el ingenio. Subvenciones a programas de caza, destreza en balas es el plan. Como el pequeño Froilán, mientras reservas de animales y laboratorios chapan. Venderás tu alma por un puñado de billetes. Mayo del 68 quedó atrás, hastiado entre grilletes. Cultura, 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 cultura. Escric en valencià perquè esta és la meua cultura. La censura de la llengua sotmesa a una estructura. Cantarem les taques si insistes collons. Segur que tomba la feti de les halls. Cultura no és veure Salvadors el diumenge. Cultura és anar a la man i lluitar per tindre un metge. Cultura no és vendre-li l'exclusiva al Sálvame. Cultura és fer-te un tema per a tuerca, escúchame. No parles si no tens ni idea, si no ets conseqüent. Si dius que estàs a l'escena fer recolzament. No cantes per treure pasta, sols alça la veu. La cultura és gratuïta, no li poseu preu. Cara ho creu, treu el peu, actua amb sabidoria. Educació i il·lustració, sinònims de la vida. Mi cultura barra trivial contra tu fe vendida. Ben bandida, esto es solo la bienvenida. All in harmony, creating the music creating the music which I call. Segur que tomba i ens podrem alliberar. Vale, tú mira la carretera, Claro que me... Madre mía. Tía, es que está mal. Efecto Doppler para la tuerca. Ah, sí, sí.